Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy continuamos hablando de las adicciones y tenemos al pastor Sugel Michelén y el pastor Salvador Gómez de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo con nosotros. ¿Qué le parece esta presentación tan formal que les he hecho? Bueno, de hecho, sí, estaba pensando que si nosotros seguimos invitando a Salvador, vamos a tener que cambiar el bumper del programa, porque dice con Eduardo Saladín y Sugel Michelén, y ahora Salvador está fijo aquí. Sí, ha sido... Sí, como el concón, es para los que son dominicanos entienden que eso es algo que está pegado. Sí. ¿Qué es el concón, Salvador? Explícale a los amigos allá que nos saludan, que nos ven en Bolivia, en Colombia, todos esos países. Eso es una finura gourmet dominicana del arroz quemadito que queda debajo de la olla cuando se cocina. Es muy apreciado por los dominicanos. Pero siempre está pegado. Sí. Y es bueno hacer esa observación porque, como nos decía Andrés, nuestro productor, más de un 50% de las conexiones que tenemos de internet son fuera del país y eso es una gran bendición. Por eso siempre damos saludos a todas aquellas personas que nos siguen desde Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, en Europa, allá en Holanda, en España. Gracias por estar con nosotros. Y eso nos anima no solamente porque otras personas están viendo el programa, sino porque los temas que se están escogiendo parece que son de interés universal, que no es simplemente algo localizado. Y tenemos que entender los tiempos y entender lo que está sucediendo. Sugel, ¿cuál es la dirección de nosotros en Twitter? ¿Los anuncios que a ti te gustan siempre? Bueno, si quiere leer nuestros Twitters, es @entendiendolt. También puede visitarnos a nuestra página de Facebook, poniendo así mismo Entendiendo los Tiempos. Y aquellas personas que han escuchado nuestros programas y quieren oírlos otra vez o han perdido alguno de los programas pasados, pueden ir a nuestra cuenta de YouTube, que es www.youtube.com/ibsjvideo. Ahí están no solamente los programas de Entendiendo los Tiempos, sino también las predicaciones de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, www.youtube.com/ibsjvideo. Tú sabes que para aquellos amigos y hermanos que nos escuchan en España, cuando tú dices /, ellos no entienden. O si lo entienden, te preguntarán, ¿qué significa /? Bueno, ahí sí me la pusiste difícil. ¿Es la barra inclinada, no? La barra inclinada, ¿cómo se dice en español? Barra inclinada. Barra inclinada, no hay problema. Barra inclinada, ok. Continuamos tratando acerca de las adicciones y hoy vamos a hablar acerca de la adicción al trabajo. ¿Qué es un adicto al trabajo, Salvador? Bueno, nosotros hemos estado viendo diferentes adicciones y la persona siempre piensa en algo que químicamente nos afecta en nuestro cuerpo y nos hace experimentar sensaciones que no son normales. Pero el hombre es adicto cuando se entrega más allá de lo balanceado, más allá de lo permitido, a cualquier actividad. Y en este caso en particular estamos refiriéndonos a esas personas que son trabajólicos, si podemos decirlo así, disfrutan el trabajo o los beneficios del trabajo a un nivel que les lleva quizás a descuidar las prioridades de la vida, el orden, son afectados. Son personas que encontramos que pueden trabajar hasta las tantas de la noche, descuidan su familia, descuidan su salud. Ese es el tipo de adicción al que estamos haciendo referencia. ¿Cómo yo sé que yo estoy trabajando de una manera balanceada? ¿Bajo qué patrón yo debo regirme para yo establecer esto? Alguien definió la adicción al trabajo de esta manera. Dice, es una persona que se dedica a trabajar compulsivamente en detrimento de su vida y de sus relaciones más importantes. Tu pregunta, ¿cómo yo puedo saber eso? Bueno, estás tomando tu tiempo para descansar, le estás dando a tu cuerpo el cuidado que tu cuerpo necesita, tal como Dios lo creó. Tu familia, estás dedicando tiempo a tu familia. Tu vida espiritual, estás dedicando tiempo a tu vida de oración, a orar con tus hijos. La iglesia, estás dedicando tiempo a tu servicio al Señor. Hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Si durante la semana alguna de esas cosas mandatorias por Dios yo no las puedo hacer porque mis ocupaciones de trabajo no me lo permiten,
definitivamente yo por lo menos puedo saber con certeza que estoy dedicando más tiempo al trabajo de lo que debiera. Es interesante ese punto, Suhel, y quiero que lo veamos más adelante. Quiero darles unas estadísticas para que veamos la magnitud de este problema de la adicción al trabajo. Un 34%, según las estadísticas en Estados Unidos, que aplican a muchos países, de los adultos que laboran no toman vacaciones. Y no toman las vacaciones, vamos a suponer, como en nuestro país, que te tocan 14 días de vacaciones. Siguen trabajando, cobran el salario adicional de vacaciones para tener ese dinero con ellos y poder cumplir compromisos que tienen. Ahora, imagínense una persona que trabaja de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo y no toma vacaciones. ¿Qué va a pasar con esa persona? O está descuidando algo o tarde o temprano su cuerpo se va a resentir y se va a enfermar. Una cosa es que una persona tenga una semana intensa de trabajo por X razón, un cierre de fin de año en una empresa, un médico que tuvo muchos pacientes, ¿verdad? Que se enfermaron, emergencias. Y otra cosa ya es uno caer en hacer una norma, el encontrarnos de continuo en el trabajo, y las personas siempre nos relacionan con el trabajo, que veamos con malos ojos al que no está a las 10 de la noche haciendo cosas con nosotros en el trabajo. Hay jefe, cuando es el jefe que es así, ve a los empleados como holgazanes cuando no entran en su ritmo, y puede eso provocar problemas en los empleados. Pero cuando ya es el empleado también de por sí, eso puede tener otras connotaciones e implicaciones, pero hay un descontrol. Y hay algo que tú hablabas, Sugel, cuando veníamos para el programa, de el efecto que eso causa, no solo en la persona y su salud, sino en los matrimonios. Imagínate un hombre que se despierta a las 6 de la mañana, ya sea para hacer ejercicios, desayunarse, llevar a sus hijos al colegio a las 7:30, 7:45, a la hora que sea, va a su trabajo, llega al trabajo a las 8, 7:30, 8:30 de la mañana, trabaja corrido hasta las 7, 8 de la noche. El efecto que eso causa, no solamente en su salud, sino en su relación matrimonial, en el tiempo que puede dedicar a sus hijos y a otras actividades familiares. Sí, porque añádele a eso que cuando ese individuo llega del trabajo, muchos encienden la computadora y comienzan a responder correos electrónicos que tienen que ver con el trabajo, comienzan a hacer trabajo desde la casa porque ya el internet te lo permite. O sea que el trabajo no termina cuando cierran la puerta de la oficina. O la mente no se desconecta. O la mente no se desconecta. Y lo terrible de la adicción al trabajo es que cuando hablábamos de la adicción al alcohol o hablábamos de la adicción a las drogas en los programas anteriores, tú tienes cosas concretas que tú estás consumiendo y de las que tú eres dependiente. Pero en el caso del trabajo es un poco más complicado porque nosotros estamos viviendo en una época donde el trabajar demasiado se ha convertido en una virtud. Entonces la persona no puede darse cuenta de que tiene un problema. Antes, en el pasado, las personas tenían tiempo de ocio y el ocio en sí mismo no se veía mal. O sea, se entendía que uno tenía un tiempo de trabajo, pero que tú tenías que dedicar tiempo al descanso, a algún hobby, dedicar tiempo a la familia. Pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Eso comenzó a cambiar en la época industrial. En la época industrial, el hombre comenzó a regirse por el reloj. Durante la Revolución Industrial. Exacto, la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. El hombre comenzó a regirse por el reloj. Antes la gente se regía por las estaciones. Si la puesta de sol, caída de sol, ahora no. O sea que antes una persona salía el sol, si trabajaba en la agricultura iba a trabajar, cuando ya el sol iba cayendo volvía a su casa a estar con su familia. Exactamente, pero ahora es con el reloj que la gente se lleva. Lo cual no necesariamente es malo. Lo que hay que ver es el impacto que eso ha tenido en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes recuerdan cómo era la televisión hace 40 años atrás? Cuando había... Yo tampoco, esa es tu época, no la de nosotros. Okay, gracias. Por lo menos en el caso de Salvador, San Juan de la Maguana, en el caso de Salvador está bien, pero en el caso tuyo, Eduardo, tú me llevas un año, o sea que no importa lo que hablemos aquí, tú eres un poco más grande que yo, más viejo que yo. Pero bueno, pero el punto es que antes, en los anuncios de antigripales, por ejemplo, ¿cuál era la imagen que se presentaba? Una persona en su cama, bien arropadito, con un termómetro en la boca. Esa era la imagen de un individuo enfermo de gripe. Hoy día los antigripales se anuncian como el individuo que se toma una tableta y puede con gripe seguir en el trabajo.
Eso te habla de un cambio de mentalidad. La mentalidad ahora es, tú tienes que producir. No importa cómo te sientas, lo importante es la producción. Eso es fruto del capitalismo. O sea, nosotros vivimos en un mundo capitalista. Y en el mundo capitalista lo importante es producir y más aún, crear en el individuo necesidades artificiales para que tú necesites ganar más dinero, para que tú puedas entonces comprar todo lo que los productores quieren que tú compres. Es bueno o sea, que tú es un círculo definas vicioso. eso de una necesidad artificial. Una necesidad artificial es algo que yo realmente no necesito, pero con un buen anuncio publicitario Me lo venden como algo indispensable para mi vida. Me hacen sentir que yo necesito tener ese carro, yo necesito tener esa nevera, yo necesito tener ese mueble, yo necesito tener esa computadora, yo necesito tener un iPad, yo necesito, porque si yo no tengo ese iPhone inteligente, yo no puedo funcionar, yo estoy fuera del mercado. O sea que lo que fue la revolución industrial en un momento, ahora ese consumerismo en el que vivimos obliga a las personas a producir más para mantener ese sistema y mantenerse en el sistema. Algo actual del momento que estamos viviendo es con el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ahora mismo era muy sagrado separar ese tiempo para la familia, pasar el jueves, viernes con la familia. Comenzaron ahora muchas ventas los viernes, ahora están comenzando las ventas los jueves. El Black Friday. Tratando de mantener ese consumerismo. O sea, vivimos ya arropados por esa necesidad de la compra y venta. Y aquí mismo se anunció que hay industriales que están abogando para que el domingo no sea un día de fiesta o feriado, sino un día también de trabajo. Ahora, añádele a eso, y voy a traer esa nota porque en el caso de los cristianos tienen un problema adicional. Añádele a eso que los creyentes tienen una serie de deberes que cumplir. Que los creyentes van a la iglesia, que los creyentes quieren tener estudios bíblicos, que tienen durante la semana culto de oración a veces. Entonces, en el caso de los creyentes, la situación se complica todavía más porque aparte de la presión de trabajo que hay en el mundo, también los cristianos sienten una presión de parte para cuidar su propia vida espiritual. Entonces, a veces los cristianos se sienten más ocupados que los demás y ven una vida más frenética a veces que los demás. Pero la pereza no es un pecado, ¿no? Es mejor ser alguien arrojado que se lleva el mundo por delante. ¿Sabe qué? Es interesante, otra vez el cambio de paradigma. Cuando se definieron los famosos 7 pecados capitales, y estamos hablando de principios de la Edad Media, la pereza no era uno de los pecados capitales. Lo que se hablaba del pecado capital como el que tenía melancolía, el individuo que estaba más triste de la cuenta. Pero por una situación de lenguaje, que no voy a entrar en eso ahora, poco a poco la palabra pereza comenzó a ocupar el lugar de los 7 pecados capitales. Y ahora, claro, yo estoy hablando de aquellos que dividen la vida, ¿verdad?, en pecados veniales, pecados mortales, división que la Biblia obviamente no presenta, pero ahora se ve el ocio como algo necesariamente pecaminoso. O sea, una persona, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que se va de vacaciones y el primer día se siente extraño. Hay personas que se enferman en vacaciones, Sujel, aquí hay estadística de eso. O no se acostumbran a estar sin hacer nada. Y hasta sienten culpa. Óyeme, yo estoy aquí sin hacer nada. Sí, hay veces que... Pues está de vacaciones, precisamente eso, para descansar el cuerpo, la mente, estar tranquilo. Hay un proverbio que habla de el perezoso ve un león imaginario en la calle y no quiere salir. El trabajólico o el adicto al trabajo se convierte en el león que se quiere llevar el mundo por delante. Sí. Es así. De hecho, el refrán "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy" es un refrán reciente. Es un refrán que precisamente es producto de todo este cambio de paradigma cultural del que estamos hablando. Es increíble cómo hasta los refranes populares fueron afectados por esa nueva mentalidad. El trabajo es lo importante. A ti lo que te define es tu trabajo. Y antes una persona trabajaba 44 horas, lo que manda la ley, 40 horas si trabaja con un horario corrido, pero ahora lo normal, según las estadísticas, es que se trabaje más de 60 horas a la semana. ¿Tú sabes cuánto trabaja un empleado promedio en Inglaterra de más al año? ¿Cuánto? 2 meses. Si tú sumas todas las horas que él trabaja de más, eso es estadístico. Él trabaja al año 2 meses de más sin paga, porque se quedan en la oficina. Impresionante. Y tú sabes que según las estadísticas, las personas que llevan esos horarios, que trabajan con esa presión, que son adictos al trabajo, sufren
mayor enfermedades o mayor cantidad de ataques al corazón, de problemas al corazón por la presión a la cual están sometidos. También accidentes de trabajo, aquellos que trabajan en sitios abiertos, en almacenes o con maquinaria, que tienen que trabajar muchas horas. Según las estadísticas, y es natural, al tú pasar 10 horas, 12 horas trabajando diariamente, llega un momento que tu atención, que tu efectividad decae, y lo que hay una ley, vamos a decir, decrece lo que tú estás haciendo, el rendimiento decreciente en ese sentido. O sea que esas estadísticas son para mí asombrosas. Hay personas en los Estados Unidos que tienen una hora de almuerzo, toman 10 minutos para almorzar, se comen un sándwich, algo sumamente ligero en el escritorio para poder continuar trabajando y rendir en ese horario. No es para irse más temprano a sus casas, sino para cumplir con la carga de trabajo que tienen. Entonces, hay algo. Con esta competencia que hay, muchas personas ofreciendo su fuerza laboral en el mercado laboral, valga la redundancia, pocos empleos con la crisis que hay. Entonces, un empleado debe hacer el doble quizás de lo que hacía antes para cumplir con las tareas que tiene, porque le están poniendo una mayor carga para poder mantener su trabajo, y muchos se justifican de esa manera. Añádanle a esto la complejidad de la vida moderna. Un trabajador en el pasado, por ejemplo, que era un agricultor que sembraba su tierra, salía prácticamente al patio de su casa, trabajaba ahí y luego regresaba a la casa. Ahora tú tienes que tomar un automóvil, movilizarte a veces por un sitio como Estados Unidos hasta 1 hora para llegar al trabajo, de ida y vuelta. Entonces es mucho el tiempo que se pierde o que tú tienes que emplear para llegar al trabajo. Es así. Ahora, hay situaciones, ¿cómo manejamos algo como eso, Eduardo? Esa es una pregunta interesante, pero eso lo vamos a responder en nuestro próximo segmento. ¿Cómo manejamos esta situación de esas personas adictas al trabajo? Y a mí me gustaría también que identificáramos qué motiva a una persona a llevar ese ritmo de trabajo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bienvenidos a su programa, aquellos que nos están sintonizando ahora a través de la radio, a través del internet, entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy continuamos hablando de las adicciones y estamos tratando la adicción al trabajo. Veíamos unas estadísticas acerca de la adicción al trabajo en nuestro segmento anterior, y Salvador formuló una pregunta interesante. ¿Cómo yo puedo identificar si yo soy un adicto al trabajo? Pero en el receso que tuvimos hablábamos de lo que es tener una carga de trabajo y lo que es ser un adicto al trabajo. ¿Qué tú nos podrías decir con respecto a eso, Salvador? Bueno, puede ser, en la época de la esclavitud, el esclavo no tenía otra opción que trabajar. Esa persona no era un adicto al trabajo. ¿Y qué tú dices entonces? ¿Que un empleado ahora en una empresa es un esclavo? Realmente hay ciertos tipos de trabajo que clasifican como esclavitud, y hay organizaciones tratando de liberar a muchas personas que entran dentro de esa categoría. Pero eso no es adicción, obviamente, al trabajo. No es adicción al trabajo el que una persona en una empresa esté siendo sobreutilizado por razones económicas o razones del jefe. O de su propia capacidad, que se hace indispensable en la empresa. Exactamente. Los pilotos tienen un límite de horas que ellos pueden trabajar. Sabemos, los controladores aéreos tienen un trabajo que es realmente súper demandante. Los choferes de camiones de carga en Estados Unidos son también. Cargas de trabajos reales, pero eso no lo podemos clasificar como una adicción al trabajo. Estamos hablando de personas que sin la necesidad o la obligación prefieren trabajar horas extras, trabajar más para ganar más dinero, ciertas motivaciones que le inducen a ellos. ¿Saben que estaba viendo este libro, que por cierto lo recomiendo completamente, Cristianos Superocupados, de Tim Chester? Y él tiene algunas preguntas que son bien interesantes para una persona identificar si tiene un problema de este tipo. Por ejemplo, le dedicas como norma, esa frase es importante, como norma, 30 minutos de más a tu trabajo todos los días.
¿Revisas el correo electrónico y los mensajes de teléfono del trabajo, incluso en casa? Hay personas que no se desconectan, como decíamos en el segmento anterior. Llegan a la casa y ellos todavía están con su mente en modo de oficina, vamos a decirlo de esa manera. Y las esposas se quejan. En la oficina, me imagino que ustedes han tenido casos como estos, como lo he tenido yo. Esposas quejándose de que el esposo no se desconecta. Y viceversa, esposos que se quejan de las esposas que están conectadas a los celulares y eso. No, y tú has dado un detalle aquí importante, Eduardo. Ahora mismo, en estadística en Estados Unidos, el 70% de las mujeres trabajan fuera de la casa. O sea que tenemos un problema duplicado, porque antes era un problema del hombre, ahora es un problema de ambos. Interesante esta pregunta de Chester. ¿Te han dicho alguna vez: perdona, no quería molestarte, sé que estás siempre muy ocupado? O sea, le estamos dando nosotros a la gente la impresión de: yo no puedo hablarte porque tú siempre andas corriendo. Pero en esa pregunta uno no la pasa como pastor, porque muchos hermanos le dicen: pastor, yo sé que usted siempre está muy ocupado con muchas cosas y viendo muchas personas, y entonces pero, ya nos quemamos en esa pregunta. No, yo tengo que ver esa pregunta en el contexto de las demás. O sea, bueno. No es una pregunta aislada, obviamente. Pero entonces, ¿tú trabajas más de 30 minutos fuera de tu horario? Es interesante como norma. Entonces debes revisarse. Sí, eso es interesante. Esas preguntas me llevan a evaluar. Tú eres bueno con la matemática. Media hora diaria como norma más, ¿cuánto representa al mes? No, 30 por 5 días a la semana o por 22 días a la semana. Tendríamos que preguntarle a nuestro hermano Carlos que nos diga 30 por 22. 3 por 2, 6. Y ¿De cuántos minutos estamos hablando al mes que tú le estás dedicando? Son más? 660 minutos más o menos. Ok. No. 110 minutos sería la mitad de... 10 por 30, 300, 600. 660, sí, 660. La pregunta es... Son 10 horas, 11 horas. Exactamente. ¿A qué tú le estás quitando esas 10 horas? Porque algo se lo está quitando. Oh, sí, Sugel. Muy interesante esa pregunta. Yo siempre le digo a las hermanas que trabajan fuera de la casa, que tienen esto, que tienen lo otro, digo: mira, la Mujer Maravilla solamente existe en la pantalla de la televisión. No es verdad que una mujer pueda hacer todo lo que tú quieres hacer y hacerlo bien. Algo te estás descuidando. El balance, ¿no? Sí. Exactamente. Otra pregunta: ¿se quejan tus amigos y tu familia de que apenas tienes tiempo para estar con ellos? Si mañana dispusieras de un tiempo libre con el que no contabas, ¿lo ocuparías trabajando? Hay personas que se sienten culpables, sobre todo si son creyentes, por el paradigma del que hablábamos anteriormente. O sea, yo tengo que ocupar este tiempo en el trabajo. O sea, yo no puedo sentarme tranquilamente a hablar con mi mujer, porque eso es perder el tiempo. Yo no puedo sentarme a hablar con mis hijos, porque eso es perder el tiempo. O ni siquiera yo puedo tener un hobby, algo que yo quiero dedicarle tiempo, coleccionar sellos, lo que, bueno, ya nadie colecciona sellos con el correo electrónico, pero yo era filatélico. Eso era en tu época, eso era antes. Yo era filatélico. No, todavía ahora tienen más valor. Sí, yo no quizás me haga millonario con uno de los sellos que tengo ahí. ¿Te sientes frecuentemente cansado durante el día y con dolor de cuello y de espalda? ¿Conduces habitualmente por encima del límite de velocidad? Otra vez volvemos. Esa es la persona que siempre anda acelerada. Pero eso es cuando sale del trabajo o cuando va hacia el trabajo. Cuando va hacia el trabajo. ¿Oras con tus hijos con cierta regularidad? Eso es una pregunta muy importante. ¿Encuentras tiempo para orar a solas? Él pregunta lo del hobby aquí. ¿Tienes alguna afición que suponga un cierto grado de compromiso? O sea, jugar tenis, caminar, hacer ejercicio, algo. ¿Haces alguna de las comidas del día en familia? En Estados Unidos está pasando actualmente que ya ni siquiera durante la hora de comida o de cena las personas se ven como familia, que se reúnen. Yo recuerdo en casa lo bueno que era en el tiempo de la cena. Generalmente estábamos en la cocina todos, cada uno, ¿verdad?, preparándose su cena y lo que eso brindaba, esa oportunidad para conversar tranquilamente, sin presión, cómo había sido el día o algunas cosas que los muchachos comentaban, y eso te permite ver dónde está su corazón. Pero es que ahora no nos vemos. Ahora, es que es malo el trabajo. Lo que estamos planteando aquí es que es malo trabajar. Eso es una buena pregunta. Dios nos creó para trabajar, puso a Adán y Eva en el huerto, le dijo que labraran y guardaran el huerto. Dios trabaja, Él trabajó en la creación 6 días, descansó un día, Él nos ha dado un patrón de trabajo, también nos ha dado un orden de prioridades que debemos seguir. Y antes de la introducción del pecado. Así es un mandato en la creación, a trabajar.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué ha pasado que eso se ha desvirtuado de esa manera? ¿Por qué las personas, nuestra sociedad, no tiene un orden y las personas trabajan de esa manera? ¿Qué motiva a una persona a descuidar su relación con Dios, a descuidar su vida, su relación con su esposa, con sus hijos, aún a descuidar su salud para mantener ese ritmo de trabajo? Tomando en cuenta la pregunta de Salvador, y perdona que me vaya un segundo atrás, y volviendo otra vez a la recomendación que dimos de nuestro programa en YouTube, nosotros dimos, Eduardo y yo, varios programas sobre el trabajo, y tal vez sería bueno para hacer el balance, ¿verdad? Que aquellos que tienen esa inquietud, que escuchen. Se llama El Cristiano y el Trabajo. El Cristiano y el Trabajo, se habló de la vagancia, se habló del mal uso del tiempo. O sea, de la diligencia hablamos. De la diligencia. Nosotros abogamos por una vida de trabajo responsable. Hablamos del diseño de Dios para el trabajo. Pero aquí estamos hablando, como decíamos al principio, de una necesidad compulsiva de trabajar tanto que te lleva a descuidar tu vida y tus relaciones importantes. Ahora, ¿qué me motiva a descuidar a mi familia, a mi tesoro, a mis hijos? Me explico, a mi esposa, mi relación con Dios. Las razones son diversas, no es una sola respuesta. En algunos casos vivimos en un mundo de tal competencia y los trabajos están tan escasos que las personas quieren ganarse el favor de los jefes trabajando de más también. Eso es una manera. Es una manera. También está el temor al mismo jefe o a los hombres para poder yo ganarme el favor, yo trabajo más o trato de complacerle haciendo más aún de lo que es en el horario programado y asignado. Eso es por temor de los hombres. Pero también pudiéramos ver el lado de la moneda de yo querer ganar más dinero. Yo puedo conseguir 3 empleos. Y eso me brinda más ingresos, pero a costa de, entonces, no tener tiempo con la familia, descuidar mi vida de relación con Dios, mi vida en la iglesia, pero estoy ganando más dinero. Entonces hay codicia allí, sí. Materialismo. Quiero que veamos eso más adelante, Sujel, tú que estuviste predicando de esto el domingo pasado en tu serie de Eclesiastés. Es interesante que muchas personas buscan su identidad, su valor personal en el trabajo, ya sea por las posesiones que pueden adquirir o buscan el reconocimiento de los demás en la sociedad, el ser aceptado, el que los reconozcan como un gran profesional, aún como una persona muy trabajadora. Y qué bueno que nos reconozcan como una persona muy trabajadora, pero sin romper el orden de prioridades que Dios me ha dado. No, y aún el hecho, es bueno que una persona sea reconocida como responsable, pero el hecho de yo buscar mi identidad en mi trabajo o en el reconocimiento que la gente me dé de que yo soy una persona responsable es incorrecto. Nosotros como creyentes tenemos que buscar nuestra identidad en Cristo, no en el trabajo. ¿Qué significa buscar nuestra identidad en Cristo? Ok, que lo que a mí me define no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Lo que yo hago, yo soy pastor, pero vamos a suponer que en el día de mañana me dé un derrame cerebral y yo no pueda seguir ejerciendo mi labor. Perdí mi identidad, no porque mi identidad primaria es yo soy cristiano, mi identidad primaria pastor. No es pastor o predicador. ¿Qué significa que mi identidad está en Cristo? Que lo que yo soy es definido en base a mi relación con el Señor Jesús. Yo me arrepentí de mis pecados por la gracia de Dios, yo confío en Cristo por la gracia de Dios. Lo que me define primariamente es esa relación con el Señor Jesús y eso nadie me lo puede quitar. Si yo dejo de ser pastor, sigo siendo cristiano. Si mañana mi esposa muere y yo dejo de ser esposo, mi identidad no es viudo. Si yo me esfuerzo mucho en mi trabajo y esforzándome, pierdo mi empleo, ya no he fracasado en la vida. Exacto, pero no pierdes tu identidad. Y eso le pasa a muchos creyentes que van a la iglesia y dicen, sí, mi identidad está en el Señor. Pero si mañana pierden el empleo, se sienten fracasados, se sienten que la vida ya no tiene sentido, se sienten que no tienen lugar en el mundo. ¿Por qué? Porque a la larga, psicológicamente hablando, ellos tenían toda su identidad descansando en lo que ellos hacían laboralmente. Le quitaron eso y es como si le hubieran quitado el piso de abajo. Y a ese punto, si hay una persona que nos está escuchando, que tiene su identidad en las cosas del mundo, que no conoce al Señor, ¿qué ustedes le dirían? Bueno, Dios es quien nos hace una vocación, nos da la vocación para que nos dediquemos a hacer varias cosas. Esa vocación es múltiple, porque nosotros tenemos varios roles asignados por Dios. Yo no puedo escoger tener una vida en la que yo sea un buen empleado y luego tener otra, como si existiera la reencarnación, para ser un buen esposo, un buen padre. No, es una sola vida en la que tengo que integrar todos mis roles al mismo tiempo. ¿Asignado por quién?
asignados por Dios. Pero si no conozco a Dios. Entonces yo necesito buscar de Dios para orientarme y caer en la lista de prioridades, de encajar con las prioridades divinas para mi propia vida. Una persona sin Dios es una persona que anda sin brújula o sin el GPS que le va a orientar en la vida. Nosotros no vamos a poner a Dios primero y por lo tanto no vamos a cuidar de nuestra alma, no vamos a cuidar de nuestra relación con Dios. Ir a la iglesia es pérdida de tiempo, cuando yo ese tiempo lo puedo usar para trabajar más el domingo. Una serie de cosas que van a desorientar al hombre. Por eso balancear todos mis roles es yo creo que un llamado vital para todo hombre y toda mujer. Una mujer que se dedique solamente a querer ser buena madre, pero no cuida el ser una buena esposa, ese cumplimiento del llamado de Dios, cuando Dios quiere que ella sea las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Debemos, si queremos empezar a tratar con nuestra adicción al trabajo, debemos buscar nuestra identidad en Cristo, y en Cristo podemos entender nuestro rol. Tú has planteado que es un rol integral, ya sea como hombre, como mujer, pero vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. ¿Alguna vez te has sentido que no sabes cómo compaginar tu vida laboral, tu tiempo con la familia, tu tiempo en la iglesia, tu tiempo de descanso? ¿Alguna vez te has sentido sobreabrumado por la carga de trabajo que tienes y no sabes cómo detenerte? Yo quisiera recomendarte este libro escrito por Tim Chester titulado Cristianos Superocupados. El subtítulo de este libro es Organiza tu vida, no dejes que ella te organice a ti. Nosotros como creyentes debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos da, incluyendo el tiempo. Este libro puede ser de gran ayuda para saber cómo manejar tu agenda de tal manera que tengas tiempo para hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Si hay algún deber que Dios te ha impuesto en su palabra y que tú no puedes cumplir, obviamente hay algo en tu horario que no es la voluntad de Dios. ¿Cómo organizar mejor tu tiempo? Te recomiendo este libro de Tim Chester de todo corazón. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, aquellos que nos están sintonizando en este momento. Hoy estamos hablando acerca de la adicción al trabajo dentro de nuestra serie de las adicciones. Pero antes de continuar tratando las causas de las adicciones, queremos invitarlos al concierto por recaudación de fondos de Radio Eternidad. Radio Eternidad es un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, de nuestra iglesia, y yo me maravillo de ver cómo el pueblo de Dios trabaja en conjunto. Tenemos un concierto con la Iglesia Bautista Osama. La orquesta de la Iglesia Bautista Osama. Y el concierto va a ser en el local de la Iglesia Bautista Internacional, IBI. ¡Qué bendición! Unidos por una causa. El concierto de Radio Eternidad. ¿Qué le parece? Este viernes a las 8 de la noche. Este viernes a las 8 de la noche en el local de la Iglesia Bautista Internacional, IBI. Pueden comprar su boleta aquí en Radio Eternidad. O allá en la entrada del concierto. Es como dicen, un ministerio de IBCJ con la orquesta de la IBO en el local de la IBI. Sí. Gracias al Señor por eso, que nos permite trabajar juntos para su gloria. Con el apoyo de muchas otras iglesias. Muchas otras iglesias, de todo el pueblo de Dios y aquellas personas que nos siguen fielmente en este ministerio. Como decíamos en el segmento anterior, veíamos las causas por las cuales una persona tiene esa compulsión al trabajo, esa adicción. Veíamos que muchos tratan de buscar su identidad, no en Cristo, sino en el trabajo, para tener una mayor significación, una mayor valía, para ser reconocido en la sociedad. Pero hay otro elemento que lleva a una persona a trabajar de esa manera, que es la codicia, Sujel, lo que tú predicabas el domingo en tu serie de mensajes de Eclesiastés. Por cierto, antes de tratar el tema, si alguien quiere seguir esta serie de sermones acerca de Eclesiastés, que ha sido de tanta bendición, ¿cómo puede ubicarla? Una vez más, en nuestro canal de YouTube están todos los sermones, ya lo puede ver, no solamente escuchar. Recuerden que es www.youtube.com/inclinada/
IBSJ Video, y ahí están todos los sermones de Eclesiastés, igual que en sermonaudio.com. IBCJ tiene un lugar en Sermón Audio, y ahí están todos los sermones de nuestra iglesia que se han predicado últimamente. ¿Qué tú no puedes decir de la codicia, Subel? Bueno, como tú decías, en la providencia del Señor, el domingo pasado me tocó predicar de Eclesiastés 5, del 8 en adelante, y en el versículo 10 dice el autor de Eclesiastés: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Nosotros sabemos que el dinero en sí no es un problema. Nosotros tenemos Radio Eternidad funcionando como por el dinero. Sí. Se va a hacer este concierto para poder tener Por los recursos aportes económicos. de los patrocinadores, O sea y los que eventos que hacemos. El sí. problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y lo que la Biblia nos advierte es que el individuo que ama el dinero nunca estará satisfecho con lo que tiene. Citábamos el ejemplo de John Rockefeller, que fue en su época el hombre más rico del mundo. Fue el primer hombre que tuvo una fortuna, que amasó una fortuna de más de $1.000 millones, ganaba $1 millón a la semana. Y cuando le preguntaron cuánto dinero te gustaría tener, su respuesta fue un poco más. Me gustó mucho No eso, importa sí. cuánto tú tengas, yo quiero un poco más. ¿Qué pasa con el individuo que ha sido atrapado por la ambición, la idolatría por el dinero? Que casi seguro que va a terminar siendo un adicto al trabajo, porque el trabajo es el medio a través del cual yo consigo eso que yo quiero. Y de paso, algún día tenemos que hacer aquí un programa sobre el Evangelio de la Prosperidad. Es increíble cómo esa ambición se ha colado aún en la iglesia. Tantas personas que siguen estos evangelistas de la prosperidad, en gran medida, ¿por qué? Porque están apostando a que a través del evangelio yo puedo convertirme en millonario, yo puedo hacerme rico. O sea que la ambición es definitivamente una de las causas que provoca la adicción al trabajo. Ahora, mira mi punto ahora. Alguien puede decir, pero Subel, yo te entiendo, pero lo mío no es ambición. Yo trabajo así porque yo tengo 4 hijos, 3 hijos, y yo soy responsable por mi familia, yo soy responsable por brindarle, tener una vivienda para ellos, para tener el sustento adecuado, para que puedan estudiar en buenos colegios y poder prepararse, y yo trabajo durísimo por eso. Entonces, lo mío no es ambición, es para mantener mi familia y cumplir lo que Dios dice, Subel. Bien, pero en este caso habrá que decirle a esta persona: Dios nunca nos ha llamado a sacrificar deberes. ¿De qué te sirve a ti haberte matado trabajando para darle una buena educación a tus hijos si no estuviste con ellos durante los 18 años que ellos estuvieron creciendo hasta irse a la universidad? Bien, los enviaste a Harvard, los enviaste a Oxford, fuiste tan buen trabajador que proveíste para que ellos estudiaran en las mejores universidades que hay en el mundo, pero ellos no tuvieron papá. Entonces, Y muchos hijos con sacrificaste- problemas de drogas, de embarazos no deseados, ¿verdad? Problemas de toda índole también. Y fíjate que en Proverbios hay varios textos que dicen: es mejor comer legumbre seca, o sea, es mejor que tú te comas una buena ensalada, aunque no haya un churrasco en la mesa, una buena carne, si a la larga te lo comiste en paz y en comunión con tu familia. Entonces hay personas que le proveen lo mejor para su familia a costa de la familia. Pero eso es algo de proporciones epidémicas, las personas que están trabajando y cuidando a la familia. Totalmente. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo yo trato con esa codicia? Bueno, la palabra de Dios nos dice, el Señor Jesucristo mismo, que nosotros debemos poner nuestras prioridades en orden, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dice que lo demás viene porque Dios lo mandará. Lo demás viene por añadidura. En otras palabras, descansemos en Dios, debemos aprender a vivir por la fe y no tener todas las cosas tan amarradas. Nosotros quisiéramos tener no solamente la educación de nuestros hijos garantizada, nosotros queremos estar, podemos tener 40 años, pero queremos tener ya la medicina comprada que vamos a necesitar cuando tengamos 90. No tenemos que tener las cosas tan amarradas, debemos vivir por la fe, no por la vista, y poder nosotros saber que Dios irá proveyendo para nuestras necesidades en el día a día. No valéis vosotros más que muchos pajarillos, y Dios los alimenta. No viste los lirios del campo, y ustedes son más valiosos para Dios. Entonces Dios nos va a vestir, Dios nos va a alimentar, sin tener que vivir de una manera que descuidemos lo más importante, que es nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestra familia, y sobre todo la relación particular con Dios. Si yo entro en codicia, soy un idólatra. Déjame unir lo que tú dijiste, Subel, con lo que dice Salvador.
Una persona nos está oyendo, es un empleado de una empresa, él tiene la potestad de trabajar 8 o 9 horas diarias, su horario regular de lunes a viernes, o puede trabajar 12, 14 horas diarias porque le pagan horas extras y va a tener un mayor ingreso. Y él decide, para no sacrificar su vida espiritual, su relación con Dios, para no sacrificar su relación con su esposa, para poder estar presente con sus hijos y, por ejemplo, el sábado, en vez de trabajar y producir más dinero, poder llevar a sus hijos a un juego de béisbol, a practicar algún deporte, alguna actividad de familia, para poder estar con ellos. Esa persona, entonces, lo que tú planteas es que si el trabajar esas horas extras lo va a afectar en desvirtuar su orden de prioridades, debe, aunque gane menos y tenga más limitaciones económicas y menos enseres electrodomésticos en la casa y un solo vehículo, darle valor a lo que realmente tiene valor. ¿Ese es el punto? Exactamente, Eduardo. Yo creo que si una persona hiciera una lista de los deberes impuestos por Dios, haría un gran avance para guardarse de la codicia y de la adicción al trabajo. ¿A qué yo me refiero? Bueno, yo tengo que dedicarle tiempo al descanso de mi cuerpo, yo tengo que dedicarle tiempo al trabajo, tengo que dedicarle tiempo a mi familia, mi esposa, mis hijos, tengo que dedicarle tiempo a mis amigos, tengo que predicar el evangelio, tengo que dedicarle tiempo a la iglesia. Yo puedo en mi horario regular hacer todo eso. Claro, no todo junto, obviamente, pero yo puedo dentro de mi horario semanal programarme para hacerlo. Sí, claro. Ese es el punto. Cuando una persona se organiza, porque ese es otro problema del adicto al trabajo. A veces también la adicción al trabajo viene por una mala planificación. La persona no se planifica adecuadamente y luego tiene el trabajo encima porque no lo puede entregar en el momento que dijo que lo iba a entregar. Entonces tiene que amanecer hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro cuáles son las prioridades que Dios me está imponiendo, no las que yo me autoimpongo, las que Dios me está imponiendo, y hacerlas. Cristo dice en Lucas capítulo 12, guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo tengo que guardarme de la codicia, yo tengo que estar vigilante. Yo puedo estar bien hoy, pero eso no quiere decir que yo mañana no tenga mis prioridades puestas en desorden. Es estar en constante vigilancia y poniendo el evangelio delante, Eduardo. Lo pongo delante, trabajo 8 horas, recibo menos dinero y entonces no tengo el dinero para pagar los gastos de la casa. Pero muchas personas se justifican así. Lo mío no es ambición, Sujel, lo mío no es codicia, lo mío es que yo tengo que producir para poder cubrir los gastos de la casa. Mira la inflación que hay, mira los problemas que hay. ¿Qué le diríamos a esa persona? Ahí es que viene lo que decía Salvador, la fe en Dios, la confianza en el Señor. El problema de la adicción al trabajo viene por idolatría por un lado y por falta de fe por el otro. Cuando el Señor habla acerca de la codicia en Mateo capítulo 6, está hablando precisamente de las necesidades. Está diciendo, no te afanes por la comida, la bebida, el vestido. No te afanes. El Señor, que es tu Padre Celestial, sabe que tú tienes necesidad de esas cosas. Confía en el Señor. Entonces, esas personas, lo que le diríamos es, tomando lo que tú hablaste, programa tu tiempo, conforme a lo que dijo Salvador, pon en orden tus prioridades, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, tu relación con Dios, tu relación con tu familia, tu trabajo, luego las otras actividades. Y programa el tiempo así. Trabaja en eso y espera en Dios, porque Dios ha de bendecirte. Pero muchas personas esperarían una bendición material, Sujel. Entonces, cuando ven que no tienen el dinero para cubrir ciertos gastos, hacer ciertas cosas, entonces se desesperan y ahí flaquean. Dios no nos promete a todos ser millonarios. Él promete suplir para nuestras necesidades. Amén, amén. Eso es algo sumamente importante. El caso de Marta y María, no creo que deba dejar de mencionarse en este caso. ¿Cuál es el caso de Marta y María para aquellos que no lo conocen? Fueron dos mujeres muy cercanas a nuestro Señor Jesucristo. Y estando el Señor en casa de ellas, Marta estaba afanada, trabajando, tratando de prestar atención a sus visitantes, mientras María estaba prestando atención a las palabras de Jesús. Marta se queja ante el Señor porque María no le está ayudando. Sino le estaba oyendo al Señor. Y el Señor le dice,
Marta, Marta, afanada y turbada estar por muchas cosas, pero una sola cosa te es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál era la buena parte? Nosotros debemos tener tiempo a los pies de Cristo. En otras palabras, debemos dedicar tiempo a nuestra vida espiritual. Las otras cosas van a estar ahí siempre. Debemos tener un balance. Normalmente las personas llegan a su lecho de muerte y las personas no lamentan el no haber dedicado más tiempo al trabajo. Lamentan el no haber dedicado tiempo a la familia, a la esposa, a los amigos. A la vida espiritual. A las cosas que realmente tienen valor. Amén. El Salmo 127 me parece también muy interesante en este caso. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué bueno es saber que nosotros podemos depender de Dios, que Él cuidará de nosotros, Amén. que podemos buscar nuestra identidad en Dios y podemos confiar en que Él proveerá el abrigo y el sustento necesario si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántas personas están confundidas en el día de hoy, trabajando compulsivamente, pensando que por su propio esfuerzo ellos van a mejorar, buscando encontrar esa seguridad en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, y no buscando esa seguridad en Dios? Por eso queremos exhortar a todos aquellos que están trabajando de una manera compulsiva, descuidando el orden de prioridades que Dios nos ha dado, que no están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que den valor a las cosas que realmente tienen valor. Y Dios es nuestro valor y bien supremo. Amén. Amén. Mis hermanos, qué buen programa hemos tenido hoy. Gracias por su participación. Gracias a nuestros oyentes, a aquellos que nos ven a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa, entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Que el Señor los bendiga grandemente. Nos vemos en nuestro próximo programa.